vemos que el presupuesto, pues sí, pues como es expansivo, presenta avance en varios aspectos. Efectivamente, la reducción de la deuda pública de 148 euros por habitante en 2016 se pasa a 80 euros por habitante en 2017. Eso es un avance. Vemos que el gasto de personal pues también ha mejorado, pero sobre todo se centra en el personal temporal. Y eso pues no va con los principios de Izquierda Unida. Nosotros queremos una administración fuerte, eficaz y dentro de unos límites de la sostenibilidad. Una administración potente en servicios, no una administración centrada en contratos temporales. Nos llama la atención que algunas partidas hayan aumentado considerablemente, como el caso de deportes y cultura, y nos alegramos, nos alegramos. En deportes pues ha pasado de 642 a 824.000, ha aumentado casi 200.000. En cultura también ha habido un aumento cerca de 140.000 euros. El gasto de estas dos partidas juntas se ha incrementado un 25%, que nos parece estupendo, pero en cambio vemos que otras partidas, como es sanidad, no se invierte nada, 0 euros. O en el caso de la vivienda, el presupuesto se ve reducido, pasando de un 16% en el 2016 a un 12% en 2017. En este presupuesto no nos vemos reflejado la cuantía y el importe pues para que se lleven a cabo todas las mociones de Izquierda Unida que han sido aprobadas en este pleno. Es verdad que quedan reflejadas algunas, como es el caso de la mejora del Parque del Castillo, lo del adecentamiento de la ribera, puesto que bueno, se ha aumentado el presupuesto de medio ambiente y parques y jardines, que ha pasado de 479.000 euros a 664.000. Es un aumento considerable. Este presupuesto creemos que presenta avances, pero no nos vemos reflejados en cuanto que aumenta eso, como he dicho, el gasto de deportes y fiestas y no en sanidad ni en vivienda. Y el gasto social, aunque ha crecido un poco, Cartaya sigue estando a la cola de la provincia. Es un presupuesto que no apuesta por los sectores económicos. Las partidas dedicadas al turismo, al comercio y a las pymes se ven reducidas en el presupuesto de este año. Así que, nada más. Hace unos meses se presentó un primer borrador en papel. Ya era un gesto que pedimos el borrador en formato digital. Un presupuesto sin analizar no tiene casi ningún sentido, hay que explotarlo a nivel informático y en aquella ocasión, pues bueno, menos mal que hay algún tipo de programita que le hace la fotografía al presupuesto en papel y lo traspasas a Excel para poder explotarlo. Lo explotamos, pero la semana pasada se modificaron muchos datos, se nos completó la documentación el viernes en Comisión de Cuentas, hace de esos 4 días, y por supuesto hubo que volver, para ser riguroso, a explotar esos datos a 4 días de un pleno sobre presupuestos y con una veintena de documentos para analizar, para leer, para pensar. En cuanto al análisis, vemos en el presupuesto varios puntos fuertes. Es verdad que hay avances respecto al pasado, es verdad que es un presupuesto más expansivo y con inversiones, pero también le vemos flaquezas que podrían haberse solucionado con voluntad política y con diálogo. Por ejemplo, en medio ambiente hay un aumento de 200.000 euros, nos parece positivo. Y nos parece positivo porque va a permitir medidas como comentaba el Grupo Socialista, el adecentamiento de la ribera, que nos parece imprescindible, que hemos traído a este pleno en numerosas ocasiones, un aumento de 200.000 euros en medio ambiente que va a permitir la mejora de parques y jardines en El Rompido, en Cartaya, en Nuevo Portil, especialmente después de la disolución de la entidad de conservación que impulsó Izquierda Unida. En servicios sociales y promoción social se ha hecho un esfuerzo, pero un esfuerzo que nos parece insuficiente. Se ha pasado de 28 euros por habitante a 33 euros por habitante en promoción social, pero la mayor parte de este aumento está dirigida a contratación temporal, no ayudas directas a la ciudadanía, no ayudas al gas, al agua, a la electricidad o a bienes comestibles. Pero aún así, aún con el aumento de 28 a 33 euros en gasto social en Cartaya, seguimos a la cola
del gasto en promoción social de la provincia de Huelva, entre municipios de 10.000 a 20.000 habitantes e incluso entre los de 20.000 habitantes y superior, por supuesto. Solo tenemos por detrás a Isla Cristina, que tiene un gasto social algo inferior a Cartaya. Todos los demás municipios están por encima en promoción social de Cartaya y eso pues nos parece insuficiente. Está por encima Bollullos, Gibraleón, Valverde, La Palma, etcétera, 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 con menos de 20.000 habitantes todos. Izquierda Unida no puede aprobar un presupuesto que racanea en gasto social y aumenta los gastos en festejos 80.000 euros. Izquierda Unida valora positivamente el aumento del gasto en bienes públicos preferentes, como educación, cultura y deporte, desde 94 a 152 euros por habitante. Eso va a permitir desarrollar muchos proyectos y prestar servicios públicos y desarrollar proyectos de Izquierda Unida, como la prevención del juego patológico, la prevención de drogodependencias en ámbito educativo, el programa cultural anual en el Rompido, la mejora de las instalaciones deportivas en el Rompido, la prevención de la violencia de género, etcétera. Agradecemos al equipo de gobierno su talante dialogante y su esfuerzo por encajar estas ideas de Izquierda Unida que van a repercutir positivamente en el municipio, pero este presupuesto está lleno de luces y sombras y en la asamblea de ayer casi nos quedamos en penumbra. No podemos aprobar un presupuesto con un gasto en sanidad de 0 euros, aunque no tengamos las competencias en sanidad, sobre todo porque compartimos, sabemos que compartimos, y estoy seguro en privado y aquí en el Pleno compartimos, que es necesaria una reforma del Centro de Salud de Cartaya, que es necesaria una pequeña reforma más pequeña del consultorio del Rompido, ayudando a la administración competente, que es la Junta de Andalucía, y que parece que no está por la labor. Si quien tiene que hacerlo no lo hace, el Ayuntamiento tiene que ayudar, pero con un presupuesto de 0 euros en sanidad va a ser complicado. En cuanto a las inversiones, pues nos parece bien. Nosotros creemos en una política, como digo, expansiva, que dinamice la economía y que haga que el pequeño comercio local, el comercio en general, funcione. En vías públicas y caminos ha hecho una inversión, es redundar en el tema, pero es urgente y este equipo de gobierno va en el camino adecuado, de solucionar un problema que lleva tiempo creando malestar entre los vecinos y que el gobierno está avanzando en la dirección adecuada. Pero en negativo, ha disminuido el gasto en turismo. No, el motor, tenemos dos motores de la economía, la agricultura y el turismo, tanto en agricultura como en turismo, a pesar de que en agricultura no tengamos la competencia, pero bueno, en agricultura y en turismo hay un gasto irrisorio, hay un gasto mínimo, no hay dotación de personal laboral temporal. Bernardo en su área no va a poder trabajar sin personal y tenemos encima de la mesa un plan director del turismo que se aprobó en este pleno municipal y que me consta que hay intención de llevarlo a cabo. Un plan director del turismo no es solo sentarse a escribir en un par de reuniones, requiere mucho trabajo, requiere mucha investigación y requiere el trabajo de un equipo. Sin personal esto es muy complicado. El punto de información turística, esto es una iniciativa del equipo de gobierno que valoramos muy positivamente y que creemos que va a contribuir a mejorar aún más la economía cartallera, pero con este presupuesto de turismo pues también va a ser muy complicado. Nos ha sorprendido que no quede reflejado la dotación para este punto de información turística en el Rompido. En positivo, 10.000 euros de inversión en deportes para mejora de las instalaciones que creemos que consideramos que se puede dedicar o se dedicará a la mejora de las instalaciones del Rompido. Quizás sea poco, pero bueno, quizás se pueda, entre el personal del Ayuntamiento y estos 10.000 euros, pues se pueda emprender este proyecto que presentó Izquierda Unida, que también creemos muy importante, que ya ha empezado con el desbroce de las instalaciones. En comercio, turismo y deporte, el presupuesto pasa, comercio, turismo y deporte, de 23 a 18 euros. En turismo el gasto es de 6 euros, Bernardo, por habitante, y en personal temporal 0. Gastamos 4 veces más en el área de Manuel Barroso en festejos que en turismo, en el área de Bernardo Hurtado. A nosotros nos parece una dificultad casi insalvable, además del asunto del gasto social. Tampoco nos ha parecido adecuado el bajo gasto en agricultura, ganadería y pesca, a pesar de que no tengamos las competencias, es otro motor de la economía, hay proyectos encima de la mesa que se aprobaron también en este pleno. Entiendo que proyectos complicados en I+D+I, en innovación ganadera, en aprovechamiento del piñón público, en la idea de que estaba sobre la mesa, que no se llegó a aprobar, pero estaba sobre la mesa, de crear una cooperativa, de impulsar ese sector con 5 euros por habitante en agricultura, ganadería y pesca. No se puede impulsar uno de los dos motores de la economía cartallera como es la agricultura. Tenemos sentimientos encontrados respecto al gasto en personal. Vamos a ver, Izquierda Unida cree en una administración pública fuerte, cree que si se genera empleo público la economía funciona mejor,
cree que además se pueden prestar mejores servicios públicos, y cuando se contratan los ayuntamientos y cuando se crea un ayuntamiento fuerte, aparte de mejores servicios públicos, la gente, las familias tienen más dinero en el bolsillo, pueden gastar, mejora el comercio local. Izquierda Unida tiene este posicionamiento y lo comparte, con lo cual no nos oponemos en principio frontalmente al desproporcionado a priori gasto en personal que reconoce el interventor en el informe en el capítulo 1. Cartaya, de todas maneras, tiene casi la mitad del presupuesto, dedica casi la mitad del gasto a gastos de personal, cuando la media andaluza, entre los municipios andaluces, está en el 37%, es muy superior. Hay que tener en cuenta, simplemente para que reflexionemos, que el gasto en personal de un ayuntamiento se relaciona inversamente con las inversiones. Aquellos municipios que dedican casi que rozan el 50% del gasto en personal, suelen invertir muy poco o nada, suelen realizar inversiones mínimas. Sin embargo, los municipios que dedican un 37, 35, por debajo del 30 a gastos de personal, pues sí hacen muchas más inversiones. Hay que tenerlo en cuenta para que el presupuesto sea un poquito más equilibrado, aunque, repito, aquí tenemos sentimientos encontrados porque sí defendemos una administración pública fuerte y una administración pública que contrate. De todas maneras, otra de las cosas que nos preocupa, la mitad de este gasto personal, que también compartimos con José Antonio, con el interventor, que por ahí está en el informe, la mitad de este gasto en personal, casi la mitad, se dedica a laborales temporales, a contratación temporal. Vamos a ver, esto es un arma de doble filo. Es verdad que no podemos contratar, crear nuevas plazas con la legislación, con el marco legislativo actual, y es verdad que hay que cubrir los servicios públicos. Hasta ahí lo compartimos y hay que ofrecerlo. Estamos de acuerdo. Y también es verdad que a raíz de la propuesta de Izquierda Unida, de la moción de Izquierda Unida, es la primera vez que en este municipio se están desarrollando procesos de selección baremados. Los hemos visto, somos conscientes de que se están aplicando pruebas de selección con sus baremos, con sus puntuaciones. Nos parece un gran avance respecto al pasado. Ahora, la pregunta es, ¿realmente se ha acabado el enchufing en nuestro municipio? Definitivamente. Creemos que se ha dado un gran paso, pero confiamos que si se invierte tanto en personal laboral temporal, pues hay que apretar aún más en que los procesos de selección sean totalmente transparentes y no se contrate a una sola persona por afinidades políticas. Concluyendo, a Izquierda Unida este presupuesto le parece un avance respecto a los presupuestos anteriores. Es un presupuesto más expansivo, es un presupuesto que crece en servicios preferentes, en educación, en cultura, en deporte. A Izquierda Unida le parece que muchas de sus medidas, de sus propuestas, están recogidas en este presupuesto. Lo agradecemos y queremos seguir colaborando con el equipo de gobierno, pero, como decíamos al principio, este presupuesto está lleno de luces y sombras y nos hemos quedado en penumbra. No podemos aprobar un presupuesto que dedica 4 veces más gasto al área de festejo, a las fiestas, que a turismo, que es uno de los principales motores de nuestra economía. No podemos aprobar un presupuesto que no dedica gastos a áreas clave como el comercio, la agricultura, el turismo, como la dinamización del comercio local, etcétera, etcétera, etcétera. Izquierda Unida va a votar en contra de este presupuesto. ¿Grupo Socialista? Perdón, me queda la segunda parte de ingreso, ¿vale? ¿Cómo? Que me queda la segunda parte de ingreso. Ah, vale, tú eres el que te has despedido solo, ¿verdad? No, es que estaba cómodo y es como si estuviera... Claro, que no te he quitado la palabra en ningún momento. Y estaba cómodo y me iba... Retómalo. Me he desenchufado, digo, bien. Retoma Pero me queda, perdonadme, me queda la parte de ingreso. En cuanto a la parte de ingreso, ya hemos comentado en muchas ocasiones que estamos sometidos a uno de los marcos fiscales, el español, a uno de los marcos fiscales más injustos de la Unión Europea, y eso nos aprieta mucho las tuercas, eso nos impide actuar, pero aún así podemos hacer muchas cosas en el presupuesto. Como ya hemos dicho en numerosas ocasiones, el presupuesto, el Estado español, como comentó Alberto Garzón en el debate de los presupuestos generales del Estado, el Estado español tiene un problema de ingresos, y eso lo extrapolo yo a los ayuntamientos españoles y a Cartaya. El Estado español tiene un problema de ingresos y Cartaya tiene un problema de ingresos. Nos cortan por todas partes, nos arrinconan, nos dejan sin dinero y después nos piden que gestionemos bien y que acudamos a un montón de competencias que son caras. Y además los ayuntamientos, como ya comentamos en el anterior pleno municipal, tienen un problema, digamos, de movilidad, de capacidad de maniobrabilidad para aumentar sus ingresos. Hasta ahí estamos de acuerdo. El tipo efectivo, y eso no lo puede impedir ni este equipo de gobierno ni ningún ayuntamiento, de las grandes empresas, que están pagando las grandes empresas, va de un 5 a un 15%, mientras que el tipo efectivo en España, que están pagando las pymes y las rentas del trabajo, va de un 15 a
a un 25% y de un 5 a un 15% las grandes empresas. Eso es lo que está creando un problema de ingresos en este país y en los ayuntamientos, porque disminuyen las transferencias para la política municipal. Si los ingresos por las grandes empresas aumentaran hasta la media europea, si pagaran el tipo efectivo que tienen que pagar, si dejaran de evadir 40.000, 50.000 millones de euros al año, el Estado ingresaría unos 100.000 millones de euros más, parte de los cuales se podría dedicar a los ayuntamientos, a las transferencias que se dedican a los ayuntamientos desde la Administración central. Dicho todo esto no depende de nosotros. Así que vamos a pasar a la parte que sí depende de nosotros. Tenemos un instrumento que son las ordenanzas fiscales y con las ordenanzas fiscales se pueden hacer muchas cosas. ¿Qué se ve en el análisis de ingresos? Pues se ve que los ingresos derivan sobre todo de las transferencias de otras administraciones, 5,5 aproximadamente millones de euros, 3,5 millones de euros de transferencias del Estado, del PIE, y 1,8 millones de euros de transferencias autonómicas, 1 millón de la Patrica. ¿Qué podemos hacer para aumentar este apartado? Bueno, Izquierda Unida, como ya ha comentado en alguna ocasión, cree que hay que desarrollar y pronto la campaña de empadronamiento, que pasar de 20.000 habitantes aumentaría la Patrica y aumentaría las transferencias del Estado. Eso se puede hacer, lo seguimos poniendo encima de la mesa porque nos parece que aumentaría el apartado de ingresos. ¿Qué podemos hacer también? Pues podemos presionar a la Junta para que termine de conceder la declaración de municipio turístico a Cartaya, que se merece, y que está enredando con un ejercicio de filibusterismo administrativo que no permite que Cartaya merezca un derecho que le concede la ley. La declaración de municipio turístico que presentó Izquierda Unida en este pleno, pues también va a aumentar un poco ese apartado de transferencia desde la Administración autonómica. Respecto a otro bloque que genera la mayor parte de los ingresos en el municipio, 8,5 millones de euros, el bloque del IBI, casi 6,7 millones de euros. ¿Quién paga el IBI? Pues lo paga la mayoría social. El IBI en Cartaya está al 80%, entendemos que por el plan de ajuste del valor máximo permitido. El IBI lo está pagando la gente de a pie, el IBI lo están pagando los trabajadores. Entendemos que esto pasa en la mayor parte de los ayuntamientos, pero no es una excusa. Está recayendo la presión fiscal, sigue recayendo en este ayuntamiento sobre el IBI, sobre la mayor parte de los trabajadores. También entendemos que se podía compensar, en cierto modo, con la introducción del IBI a inmuebles con un alto valor catastral, que propuso Izquierda Unida, que no se aprobó, pero que seguimos insistiendo en que sería al menos justo para inmuebles con valor superior a 600.000 euros. Esto compensaría en parte el esfuerzo fiscal que tienen que hacer las familias en el municipio. ¿Qué pasa con el sello del coche? Otra parte de los impuestos importantes para Cartaya, con una recaudación de 1 millón de euros, pues que están al 100%, como sabéis todos, de lo que permite la ley y que también los pagan la mayoría social. Hay una cierta progresividad, pero el sello del coche lo paga la mayoría de los trabajadores, la mayoría de las familias, y eso pues repercute negativamente en la progresividad y en la justicia fiscal. ¿Qué se puede hacer? Pues introducir, como el equipo de gobierno ha hecho, la modificación del IAE. Ya está aprobada la ordenanza provisional, que va a permitir recaudar pues unos 60.000 euros más al año, a propuesta de Izquierda Unida. Pero hay que considerar que todavía para 2017 se recaudan menos de 200.000 euros en conceptos de IAE aplicado a las grandes empresas. Nos parece poco en relación a otros conceptos de ingresos. Y por último, el último bloque, donde hay una recaudación importante, es el de las tasas, con 3,2 millones de euros aproximadamente. Las tasas también las paga la mayoría social, el interventor, y acierta, por cierto, un buen informe el de la intervención, acierta en el sentido de que la ley establece que hay que adecuar las tasas al coste de la actividad. Ahí estamos completamente de acuerdo. Un ejemplo más de cómo legisla el Gobierno central del PP y el anterior del PSOE. Legisla para beneficiar a las grandes empresas y para cargar la fiscalidad encima de la mayoría social. Y te dice las tasas tienen que ajustarse al coste de la actividad. Tenemos que hacerlo, es cierto, pero son 3,2 millones de euros que también está pagando la ciudadanía, mientras las grandes empresas todavía en este ejercicio no se van a aplicar los pequeños cambios, ni se va a aplicar la tasa a las eléctricas, hidrocarburos, gas, etcétera, que va a suponer otro ingreso importante entre las dos, el IAE y esta tasa, unos 100.000 euros. Mientras que esto no se aplica en tasa, los ciudadanos van a empezar a ver aumentadas sus tasas por participación en actividades, etcétera, y por los precios públicos. Ya casi terminando, ¿qué es lo que nos hubiera gustado que se aprobara? Pues la tasa a los cajeros automáticos, subirla hasta el máximo permitido, que no se ha considerado.
que quizás no repercutiera de forma significativa en el presupuesto municipal, en el presupuesto de ingresos, pero que también, como otros conceptos, pues nos parece justo respecto al marco fiscal que tenemos en el municipio, en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país. Nada más. Gracias, David. Portavoz del Partido Popular, del Grupo Municipal Popular.